Hola a todos y todas, bienvenidos a la tercera temporada de Cosplay Presta. Yo soy Siri Chigo. Para entamar esta temporada voy a entamar falándovos del Resurrection Fest, un festival de música centrado na música rock, punk, metal y de estilos alternativos que se fai en Viveiro, generalmente en el mes de Sunetu. Este año foi del 3 al 6 de Sunetu. El Resurrection Fest este año hizo su edición número 14 y pudimos ver en él conciertos de grupos como Slayer, que además ya era el último grupo que daba en España, ya que el grupo se retira, del grupo conocido mundialmente Slipknot, y otros grupos como Within Temptation, King Diamond, considerado uno de los mejores cantantes de metal de la historia, y también del grupo japonés Crystal Lake. Además de esto, había un sinfín de conciertos, ya que todos los conciertos estaban repartidos por 4 escenarios y de algunos incluso se solapaban. Este festival además tiene la peculiaridad de que durante la semana que dura te ha permitido acampar tanto en Viveiro como en el pueblo de Allau, que lle Covas, aunque realmente están separados por una ría, entonces todo el mundo considera que lle Viveiro. En la zona de Covas tenéis un camping de pago y otro que lle gratuito. Desde los camping gratuitos hay disponibles autobuses cada 10-15 minutos por €1 solo cada viaje. Entonces no hay un problema que tengan a cierta distancia del festival. Además, en el festival podéis encontrar un montón de puestos de comida y de food trucks. Y aparte también tiene una zona comercial donde podéis comprar por un lado merchandising de los grupos que están allí y todo tipo de merchandising de tipo alternativo. Como una medida para causar menos residuos, el festival tiene implantado respecto a las bebidas una cosa bastante peculiar. En el caso de las bebidas, todos los años el festival hay unos vasos especiales. En cada edición cambia el dibujo que lleven y en función del cartel también. Este año fueron en tono verde y el año pasado, si no me equivoco, ya eran transparentes. Estos vasos cuestan 50 céntimos con cada consumición que faes y si los entregues, la consumición cuesta 50 céntimos menos. Lo único que la gente suele traerlos para casa como recuerdo, ya que no son, como podéis ver, son vasos de plástico bastante rígido. El festival además tiene habilitada una zona para gente con minusvalías, para que puedan ver los conciertos sin problema. Además, esa zona está puesta justo enfrente de los escenarios. Este año vivióse un fecho bastante excepcional, ya que había un chaval que estaba en silla de ruedas al que levantaron en volantes en unos conciertos, y concretamente en el concierto de Arch Enemy incluso lo vio la cantante y el guitarra y tocaron mirando para él. Fue un fecho que se hizo bastante viral y de fecho salió hasta en televisión. Y con esto la verdad que poco más que contamos. Bueno, vistíseme jugar todo el rato con esta pulsera. Esta pulsera es la que te ponen en la mano para acceder al recinto los 4 días de festival. Aunque en el primer día, que llegue como una fiesta pre-evento, dante una pulsera diferente que sale allí como de papel. Y por si no vos fijasteis, la camiseta que traigo es justo la de este año, del Resurrection Fest, no es la del cartel, pero sí es uno de los diseños que sacaron este año. Van cambiándoles también todos los años y la gente la verdad que suele coleccionarles. Y poco más que comentar, no sé si tuvisteis en el Resurrection Fest, pero si tuvisteis por allí o tenéis alguna sugerencia, siempre nos lo podéis decir. Y animo-vos mucho a asistir el año que viene, que si no me equivoco se fae del 1 al 4 de Sunetu.